Cuando mi hijo adoptivo encontró a su familia biológica, cambió su número, bloqueó mis mensajes y me dijo, ya no eres mi padre. 3 años después, su madre biológica enfermó y él intentó usar mi seguro médico para cubrirla, pero al llamar al hospital descubrió que su nombre ya no figuraba como beneficiario. Cuando mi hijo adoptivo me dijo que ya no era su padre, sentí que me arrancaban el alma con una cuchara. Lo miré con los mismos ojos con los que lo había visto dar sus primeros pasos, curarse la rodilla tras una caída y llorar en silencio el día que reprobó su primer examen. Pero en aquel momento, frente a mí, no había un niño, había un extraño con mi apellido en su documento y odio en la voz. No necesito nada de ti, dijo. Ya encontré a mi verdadera familia. Y entonces, sin titubear, borró mi número frente a mí. 3 años después, lo supe por casualidad. El hospital me llamó porque alguien había intentado usar mi póliza familiar con su nombre, pidiendo cobertura para una mujer llamada María Pineda, su madre biológica. No me sorprendió que lo intentara. Me sorprendió lo que me dijeron al final de la llamada, señor Méndez, lamento informarle, pero su hijo ya no figura como beneficiario. Fue eliminado del registro hace exactamente 3 años, con su firma. Colgué con un temblor en las manos que no era de rabia, sino de una tristeza vieja, de esas que no se curan con el tiempo. En ese instante, supe que la vida iba a cerrar un círculo, y que esta vez no sería yo quien lo buscara. Porque cuando un hijo te arranca del corazón, el destino encuentra su forma de enseñarle el precio de hacerlo. Me llamo Julián Méndez, tengo 58 años y durante 2 décadas creí que la palabra padre se ganaba con amor, no con sangre. Adopté a Daniel cuando tenía apenas 4 años, un niño callado, de ojos enormes y mirada alerta, como si el mundo siempre pudiera traicionarlo. Su madre biológica, según el expediente, lo había entregado por motivos personales. Nunca supe más, ni lo pregunté. Solo sabía que ese niño necesitaba un hogar y yo necesitaba un propósito. Yo había perdido a mi esposa, Lucía, 2 años antes, en un accidente absurdo, un taxi en rojo, una noche lluviosa, una esquina sin frenos. Desde entonces, vivía solo, entre expedientes médicos y turnos eternos en el hospital donde trabajo como técnico de radiología. Cuando me hablaron del programa de adopción, sentí, por primera vez en meses, que la vida podía tener una segunda oportunidad. No para mí, sino para alguien más. Daniel llegó un martes de diciembre, con una mochila de caricaturas y una carta de la asistente social. No habla mucho, pero dibuja todo lo que siente. La primera noche, se quedó dormido en el sofá, abrazando a mi perro, Max. Recuerdo haberlo cubierto con una manta y quedarme mirándolo hasta el amanecer, como si temiera que desapareciera. Desde entonces, cada día fue un intento de convencerlo de que estaba a salvo. Que nadie volvería a dejarlo. Y por muchos años, lo logré. Cumpleaños, campamentos, tardes de fútbol, tareas de matemáticas, y ese orgullo silencioso que uno siente cuando escucha que alguien dice su hijo es un buen chico. Daniel creció, se convirtió en un adolescente reservado pero noble. Nunca fue rebelde, solo distante, como si una parte de él siempre estuviera en otra casa, en otra historia que yo no conocía. Todo cambió el día que cumplió 18. Recibió una carta del Ministerio de Bienestar Social, tenía derecho a solicitar acceso a su expediente original. Le ofrecí acompañarlo, pero él prefirió ir solo. Esa misma tarde, al volver, dejó las llaves sobre la mesa y dijo, tengo que conocerla. ¿A quién? Pregunté, aunque ya lo sabía. A mi madre. Me quedé en silencio. No podía prohibírselo. No era mi lugar. Pero en el fondo, un miedo sordo me recorrió el cuerpo. Tenía la sensación de que ese día iba a perder algo que no sabía cómo proteger. Durante semanas, Daniel estuvo ausente. Salía temprano, volvía tarde. Su teléfono siempre en silencio. Cuando le preguntaba, respondía con monosílabos, bien. Todo bien. Hasta que un sábado, lo vi en la cafetería frente al hospital. No estaba solo. Frente a él, una mujer de unos 40 y tantos, cabello castaño, mirada suave. La reconocí sin querer, María Pineda, la mujer que figuraba en su expediente como madre biológica ausente. Tenía la misma sonrisa que él. Y en ese instante, entendí que había llegado el día que más temía, el día en que yo sobraría en su vida.
Las semanas siguientes fueron una cuenta regresiva. Daniel empezó a faltar a casa, a hablar de mi familia en lugar de nosotros, a borrar nuestras fotos del móvil. Yo seguía poniendo su plato en la mesa, por costumbre más que esperanza. Hasta que una noche, tras una discusión absurda, porque le pedí que me avisara si no iba a dormir en casa, gritó lo impensable: «Tú no eres mi padre. Nunca lo fuiste». No supe qué decir. Solo sentí el cuerpo vacío, como si me hubieran arrancado el aire y la razón de seguir respirando. Él tomó sus cosas, su ropa, y antes de salir, me miró con una frialdad que nunca olvidaré: «Ya no necesito nada tuyo». Y se fue. Durante meses, seguí enviándole mensajes. Cumpleaños, Navidad, incluso una simple «¿Estás bien?». Ninguna respuesta. Hasta que un día, un mensaje automático: «Este número ya no existe». La casa se volvió un museo de su ausencia. Cada rincón tenía algo suyo: sus dibujos, sus libros, su taza preferida. Max murió el año siguiente, viejo y enfermo, y su cama vacía fue el último hilo que me unía a una rutina familiar. Acepté que mi hijo había elegido otro padre, otra historia. Y que mi papel en su vida había terminado. Hasta esa llamada del hospital. «¿Señor Méndez?», dijo la operadora. «¿Usted es el titular de la póliza 1749-AS? Sí, ¿ocurre algo?». Recibimos una solicitud de cobertura médica para una paciente llamada María Pineda. El nombre me paralizó. ¿Perdón? ¿Quién presentó la solicitud? Un joven que dice ser su hijo. Me quedé mudo. ¿Daniel? Sí, ese es el nombre. Pero hay un problema: su póliza fue modificada en 2022. Su hijo fue eliminado como beneficiario. Cerré los ojos. Sentí una mezcla extraña de compasión y justicia. Durante 3 años, había aprendido a vivir sin él. Y ahora, el mismo hijo que me había borrado de su vida intentaba volver, por necesidad. Pero el sistema, implacable y exacto, le respondió antes que yo: «Ya no eres parte de esta familia». Esa noche, me senté frente a la foto que aún guardo en el comedor: Daniel, con 10 años, sosteniendo a Max en brazos, riendo con esa inocencia que el tiempo se llevó. Pensé en llamarlo. Pensé en ofrecerle ayuda, aunque ya no me reconociera. Pero algo en mí, una calma fría, una herida cicatrizada a la fuerza, me dijo que debía esperar. Porque a veces, la vida enseña lo que uno no se atreve a decir. Y yo sabía que tarde o temprano, él llamaría. No por orgullo, sino porque el amor, cuando se niega, termina regresando disfrazado de urgencia. Si alguna vez amaste a alguien que decidió borrarte, quédate conmigo. Porque esta historia no trata de venganza, sino del día en que la justicia del corazón llega sin avisar. Nací en una familia donde las palabras se medían como monedas. Mi padre era militar retirado, y mi madre, maestra de primaria. En casa, el afecto se demostraba con disciplina, no con abrazos. Quizás por eso, cuando adopté a Daniel, quise romper ese ciclo. No quería ser un padre de gritos, sino de silencios que cuiden, de presencias que sostienen sin exigir nada a cambio. A los 37 años, con Lucía aún a mi lado, habíamos intentado ser padres biológicos durante años. Pero después de 3 tratamientos fallidos, la realidad nos cayó encima con la crueldad de los números: infertilidad irreversible. Recuerdo el día que salimos de la clínica, Lucía me apretó la mano y dijo, casi en un suspiro: «Si no podemos traer un hijo al mundo, podemos salvar a uno que ya esté en él». Esa frase fue el principio de todo. Empezamos los trámites de adopción sin saber cuánto duraría el proceso ni qué tan difícil sería emocionalmente. Pasaron entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias. Cada pregunta que nos hacían parecía querer medir cuánto dolor éramos capaces de soportar sin quebrarnos. Pero antes de que llegara la llamada, Lucía murió. Fue un domingo cualquiera. Un taxi sin frenos, un semáforo en rojo, y un vacío que no supe llenar durante 2 años. Cuando el teléfono sonó con la voz del asistente social diciendo «hay un niño que necesita un hogar», pensé en colgar. Pero recordé su frase: «podemos salvar a uno que ya esté en el mundo». Así llegó Daniel. Y aunque nunca me gustó esa palabra, salvar, con el tiempo entendí que, en realidad, fue él quien me salvó a mí. Durante sus primeros años en casa, Daniel dormía con la luz encendida.
No soportaba el silencio. Me pedía que le dejara la puerta entreabierta para que el miedo no entrara del todo. No hablaba mucho, pero dibujaba sin parar, casas, árboles, un perro enorme, y siempre, en alguna esquina del papel, una figura solitaria mirando por una ventana. Intenté que se sintiera en casa sin invadir su espacio. Lo llevaba al colegio, lo ayudaba con las tareas, le leía cuentos antes de dormir. El día que me llamó papá por primera vez, fue sin querer. Se tropezó con la bicicleta y gritó, «Papá, mira». No me caí. Aún conservo esa bicicleta, oxidada y pequeña, guardada en el trastero. Para mí, sigue siendo un trofeo. Los años pasaron sin grandes sobresaltos. Daniel era un niño noble, responsable, pero con una melancolía que nunca lo abandonó del todo. En las reuniones escolares, los profesores decían que es inteligente, pero parece estar siempre en otro lugar. Yo le respondía que algunos niños no miran al frente, sino hacia adentro. Cuando cumplió 12 años, empezó a preguntar más sobre su origen. ¿Por qué mi mamá me dejó? Me dijo una noche, mientras cenábamos. No te dejó, hijo. Solo no pudo quedarse contigo. ¿Y por qué tú sí? Esa pregunta me desarmó. Porque te estaba esperando, aunque no lo supiera. Me abrazó sin decir nada. Esa noche dormimos con la puerta abierta y la luz encendida, como al principio. A los 16, Daniel cambió. No de golpe, sino de forma sutil. Se volvió más reservado, más frío. Su habitación empezó a ser un territorio que no podía cruzar. Yo pensaba que era la adolescencia, esa distancia natural entre padre e hijo que uno aprende a aceptar con paciencia. Hasta que encontré, por casualidad, un dibujo en su escritorio, él, de pie junto a una mujer sin rostro, y yo al otro lado de una ventana. Debajo, una frase, los dos me llaman hijo, pero no sé de quién soy. Esa noche lo esperé despierto. ¿Por qué dibujaste eso? Le pregunté. No es nada. Sí lo es. Solo es lo que siento. ¿Qué sientes? Que tal vez no pertenezco aquí. Aquella conversación me persiguió durante años. Le prometí que, cuando cumpliera 18, si aún quería buscar a su madre biológica, lo apoyaría. Y cumplí mi promesa. Pero nunca imaginé que, al hacerlo, lo perdería. El día que conoció a María Pineda, su madre biológica, lo noté desde la puerta de casa. Llegó diferente, no traía la mochila ni el cansancio habitual. Traía una sonrisa nueva, una mezcla de alivio y orgullo. Fui a verla, dijo sin rodeos. ¿Y cómo fue? Bien. Me habló de por qué me dejó. ¿Y por qué fue? Porque no podía mantenerme. Era joven, estaba sola. Eso no cambia nada, le dije, intentando sonar tranquilo. Si cambia, respondió. Cambia todo. A partir de ese día, empecé a desaparecer de su vida. Primero fueron las comidas que no podía compartir, luego las noches que pasaba en casa de amigos, y finalmente, el silencio. No quería admitirlo, pero el vínculo que construimos durante 14 años se deshilachaba como una cuerda vieja. Un domingo de junio, volvió después de 2 días sin avisar. Tenía el rostro iluminado, como si hubiera encontrado algo que lo completaba. Voy a mudarme con ella, dijo, sin preámbulos. ¿Con María? Sí. Es mi madre. Yo también lo soy, en parte. No, respondió, bajando la voz. Tú solo me cuidaste. Esa frase me atravesó. No grité. No supe hacerlo. Solo asentí, como si la dignidad pudiera sostener lo que el corazón no soporta. Esa misma noche hizo las maletas. Se llevó su ropa, su guitarra, sus cuadernos de dibujo. Antes de salir, dejó una carta sobre la mesa. Gracias por todo, pero necesito saber quién soy. La leí tantas veces que las letras se borraron. Y aunque cada palabra dolía, en el fondo entendía su necesidad. Porque no hay peor vacío que crecer sin saber de dónde vienes. Lo que no imaginé fue que, al buscar su origen, iba a renunciar al nuestro. Los años siguientes fueron lentos. Aprendí a llenar la casa con rutinas mecánicas, levantarme temprano, preparar café para uno, mirar la taza vacía del otro lado de la mesa. Dejé de ir a los partidos de fútbol, de revisar sus viejos álbumes.
Todo recordaba demasiado. Hasta el perro dejó de ladrar los domingos. A veces soñaba con que tocaba la puerta. Que abría y lo veía allí, más grande, más sereno, diciendo, tenías razón, papá. Pero el sueño terminaba siempre igual, el sonido del portazo que lo borraba todo. En 2023, el hospital me asignó nuevos turnos nocturnos. Me refugié en el trabajo. Era más fácil cuidar cuerpos rotos que recuerdos vivos. Fue entonces cuando, una madrugada, mientras revisaba informes, el sistema marcó una alerta en mi cuenta de asegurado. Intento de acceso no autorizado a póliza familiar. Al principio pensé que era un error. Pero al día siguiente, la llamada confirmó lo imposible, alguien intentó usar mi seguro para internar a una paciente. El nombre me hizo temblar. María Pineda. La madre que lo había recuperado, ahora necesitaba ayuda. Y él, el hijo que me borró de su vida, buscaba en secreto el amparo del hombre al que negó 3 años atrás. No sé si fue ironía o justicia poética, pero el sistema ya había hecho lo que yo no me atreví, eliminarlo. Mi firma, registrada 3 años antes, lo había sacado del seguro cuando él me pidió no ser parte de mi vida. Y ahora, su madre biológica dependía de una póliza que ya no lo reconocía como hijo. Durante días, no supe qué sentir. ¿Compasión? ¿Orgullo? ¿Venganza? Solo sabía que el destino había cerrado un círculo perfecto, cruel y preciso. Yo no moví un dedo. Ni para ayudarlo, ni para impedirlo. Pero por dentro, algo empezó a despertar, una voz que decía que tal vez aún no estaba todo dicho. Porque aunque Daniel me borró de su historia, su nombre seguía grabado en la mía. Dicen que los padres no deberían sobrevivir al amor de sus hijos. Yo lo hice. Pero a un precio que todavía estoy pagando. Y justo cuando creí que todo había terminado, una carta anónima llegó al hospital con mi nombre en el sobre. El remitente, de Pineda. Solo tenía una línea escrita a mano, necesito hablar contigo. Es sobre ella, y sobre mí. Fue en ese instante cuando entendí que la historia que yo creía cerrada apenas estaba comenzando. Y que, esta vez, el pasado no venía a pedirme perdón, sino a ponerme a prueba. La carta no tenía dirección, solo un número de teléfono escrito a mano, con tinta azul y la caligrafía temblorosa de alguien que no sabe si tiene derecho a escribirte. Pasé 3 días mirando ese número, como si al marcarlo pudiera romper algo sagrado. Hasta que lo hice. ¿Hola? Respondió una voz que reconocí al instante. Daniel. Mi garganta se cerró. No supe si llorar, gritar o colgar. ¿Daniel? Dije al fin. Silencio. Soy yo, susurró. Papá. La palabra sonó extraña en su boca, como si le pesara. ¿Dónde estás? Pregunté. En el Hospital San Isidro. Es por ella, mamá está mal. Muy mal. Me explicó, con voz quebrada, que María Pineda había sido diagnosticada con insuficiencia renal terminal. Que llevaba meses dializándose y que los médicos habían hablado de un trasplante como única opción. Había intentado usar mi seguro médico, desesperado. No quiero nada para mí, dijo. Solo para ella. Hubo un silencio largo. Yo apretaba el teléfono con tanta fuerza que los nudillos me crujieron. ¿Y por qué me llamas ahora? Pregunté con calma, aunque por dentro ardía. Porque no tengo a nadie más. Hace 3 años dijiste que ya tenías una familia. Y la tengo, respondió, temblando. Pero no puedo pagarle el tratamiento. No quiero que muera por mi culpa. ¿Por tu culpa o por tus decisiones? No contestó. Solo escuché su respiración entrecortada. Por favor, papá. Esa palabra, dicha así, me partió en 2. Acordamos vernos al día siguiente en el hospital. Colgué y me quedé quieto, mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. Era el mismo de siempre, pero con algo distinto en los ojos, una mezcla de orgullo herido y ternura contenida. El Hospital San Isidro era pequeño, con paredes verde pálido y olor a desinfectante barato. Cuando llegué, lo vi sentado en la sala de espera, más delgado, el cabello largo, la barba irregular. En sus manos, un rosario de madera. Durante un segundo dudé si era mi hijo o un recuerdo. Se levantó al verme. No nos abrazamos.
Solo nos miramos, como si cada uno esperara que el otro rompiera primero el muro. Gracias por venir, dijo él, bajando la vista. No lo hice por ti, respondí sin dureza. Lo hice por respeto a la vida. Me llevó hasta la habitación donde estaba su madre. María Pineda estaba irreconocible, delgada, pálida, con una mirada que aún conservaba una dulzura resignada. Usted debe ser el señor Méndez, dijo con voz débil. Asentí. Gracias por venir. Daniel me habló mucho de usted. Me temo que ya no tan bien como antes, respondí, intentando sonreír. Ella sonrió apenas. Los hijos son como espejos, a veces nos devuelven cosas que no queremos ver. Y a veces nos las rompen, dije, sin pensar. Daniel desvió la mirada. María cerró los ojos y suspiró. Yo no vine a quitarle a su hijo, señor Méndez. Solo quería conocerlo, pedirle perdón por haberlo dejado. Pero después, todo se complicó. No tiene que explicarme nada, dije. Sí tengo. Porque cuando Daniel empezó a venir a verme, supe que había cometido un error 20 años atrás y que usted lo había reparado. Sus palabras me golpearon más que cualquier reproche. Por primera vez, no sentí rencor hacia ella. Solo un cansancio profundo, como si la vida me hubiese estado preparando para ese momento desde hacía años. Papá, interrumpió Daniel, con la voz quebrada. El médico dice que si no conseguimos el trasplante pronto, no pasará del invierno. El silencio se volvió insoportable. ¿Y qué esperas que haga? Pregunté. No lo sé, respondió. Pero sé que tú podrías ayudarla. Esa frase me incendió. ¿Ayudarla? Repetí. ¿Después de que me dijiste que no era tu padre? Lo siento, murmuró. Estaba confundido. No, Daniel. Estabas convencido. Y firmaste para borrarme, igual que borraste cada foto, cada recuerdo. Era joven. No entendía nada. Y ahora sí entiendes todo, ¿verdad? Ahora que la vida te aprieta. Su mirada se llenó de lágrimas. María intentó hablar, pero le temblaba la voz. Por favor, no peleen aquí. No frente a mí. Nos quedamos en silencio, los tres, con el sonido monótono de la máquina de diálisis llenando el aire. Salí de la habitación y caminé por el pasillo, respirando hondo. Daniel me siguió. Papá, escúchame, yo no vengo a pedirte dinero. Solo quería que supieras la verdad. ¿Cuál? Que te fallé. Eso ya lo sé. No, no solo eso. Que me arrepiento. Me giré. ¿Y crees que el arrepentimiento lo cura todo? No. Pero es lo único que tengo. Por un instante vi al niño que había criado, el mismo que me pedía dejar la puerta abierta para que el miedo no entrara. Y comprendí que seguía siendo él. Solo que ahora el miedo era otro. Está bien, le dije. Voy a hacer lo que pueda. No por ti, sino por ella. Sus ojos se humedecieron. Gracias. Pero escúchame bien, Daniel. No confundas compasión con reconciliación. Asintió, como quien acepta una sentencia. Esa noche, volví al hospital donde trabajo. Busqué al jefe del área de seguros y le pedí una revisión extraordinaria de la póliza. Legalmente, no podía reactivar su nombre sin un trámite largo y costoso. Pero podía autorizar el pago parcial del tratamiento bajo concepto de beneficencia personal. No lo dudé. Firmé. Cuando me marché, la secretaria me dijo algo que se me quedó grabado: a veces la justicia no viene del sistema, sino del corazón. Yo no respondí. Solo pensé que la justicia del corazón es la más cara de todas. 2 días después, volví al San Isidro. María había mejorado un poco, y Daniel parecía aliviado. El tratamiento está cubierto, le dije. Él se levantó y me abrazó. Por un momento, no pude resistirme. Le devolví el abrazo, pero con la rigidez de quien teme que el contacto vuelva a doler. Gracias, papá. No sé cómo pagar esto. No lo hagas. No se trata de deudas. Se trata de cerrar heridas. Pero en ese instante, entró una enfermera con un sobre en la mano. Señor Méndez, llegó esto para usted. Lo abrí.
Era un documento del Hospital Central, solicitud de verificación de parentesco biológico. A nombre de Daniel Pineda. Lo miré, incrédulo. ¿Qué es esto? Él se puso pálido. ¿No es lo que piensas? ¿Me estás diciendo que pediste una prueba de ADN entre tú y María? No. Entre tú y yo. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mamá me dijo algo antes de enfermar, susurró. Que hay cosas que no me contó cuando me dio en adopción. Que tal vez tú no fuiste solo quien me cuidó, sino algo más. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Que podría ser tu hijo biológico. El aire se volvió denso. Todo giró. Eso es imposible, dije, retrocediendo. Por eso pedí la prueba. Quiero saber la verdad. Me quedé helado. Esa era la verdadera razón de su llamada. No solo la enfermedad, no solo el seguro, quería saber si la sangre que renegó era la misma que lo trajo al mundo. María empezó a llorar en silencio. Julián, déjame explicarte, murmuró. Hace más de 20 años, cuando Lucía y tú iniciaron el proceso de adopción, yo estaba en la lista de madres que entregarían a sus hijos. No sabías quién era. No sabías que habíamos coincidido antes. ¿Coincidido? ¿De qué hablas? Tú y yo nos conocimos antes de que te casaras. El suelo desapareció bajo mis pies. Daniel me miraba, pálido, con la misma expresión que tuve yo el día que me dijo ya no eres mi padre. ¿Es cierto eso, mamá? Preguntó él. María asintió, llorando. No supe cómo decirlo. No sabía si era suyo, hasta ahora. Sentí que todo el aire del hospital se comprimía en mi pecho. Había dedicado mi vida a un hijo que me negó, solo para descubrir que, tal vez, nunca dejé de ser su padre biológico. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener cuerpo. Miré a Daniel, luego a María. Y supe que esa verdad, si se confirmaba, lo cambiaría todo, el amor, el abandono, la culpa, incluso el perdón. Solo atiné a decir, entonces hagamos la prueba. ¿Estás seguro? Preguntó Daniel. Lo estuve toda mi vida. Solo que no lo sabía. Y en ese momento entendí que el verdadero punto de quiebre no fue cuando mi hijo me dijo ya no eres mi padre, sino cuando la vida me obligó a descubrir si lo había sido siempre. El resultado tardó 11 días. 11 días que pesaron como 11 años. Cada mañana me levantaba con la sensación de que algo dentro de mí estaba a punto de romperse, como una cuerda demasiado tensa. Daniel me llamaba a veces, con voz baja, sin saber si teníamos permiso para hablarnos como antes. ¿Cómo estás? Preguntaba. Trabajando, respondía. Y colgábamos sin más. La espera fue un purgatorio. En el hospital, el personal notaba mi distracción, las radiografías se me mezclaban, las historias clínicas se confundían. En casa, el silencio se hacía insoportable. Cada rincón tenía un eco de incertidumbre. Yo, que había pasado años tratando de enseñarle a Daniel el valor de la verdad, ahora tenía miedo de conocerla. El día que llegó el sobre, lo supe antes de abrirlo. Era grueso, con el sello del laboratorio genético del Hospital Central y mi nombre completo en la esquina. Lo sostuve un rato entre las manos, incapaz de decidir si quería leer o quemarlo. Daniel llegó una hora después. Venía acompañado de una enfermera, María seguía internada, más débil que nunca. Nos quedamos los dos frente al sobre, como si fuera una bomba. ¿Lo abrimos juntos? Me preguntó. Asentí. El papel se rasgó con un sonido seco. Una hoja cayó sobre la mesa. Coincidencia genética, 99,97%. Relación biológica, padre-hijo confirmada. Daniel se quedó quieto. Yo también. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que habíamos compartido, no era de distancia, sino de vértigo. Éramos padre e hijo. Siempre lo habíamos sido. Solo que lo habíamos sabido demasiado tarde. Entonces, ¿todo este tiempo? Susurró él. Todo este tiempo, respondí, con un hilo de voz. Nos quedamos así, mirándonos, sin saber si llorar o reír. Era una verdad que dolía y curaba al mismo tiempo. El destino había dado la vuelta completa, devolviéndonos lo que el orgullo,
el miedo y el abandono nos habían arrebatado. Esa noche, fui al hospital. María dormía, conectada a los monitores. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Ya lo sabemos, le dije en voz baja. Lo confirmamos. Abrió los ojos lentamente. Y... es mi hijo. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Entonces, al menos algo hice bien, murmuró. Le acaricié la mano. No había rabia. Solo una tristeza limpia. No tenías por qué callarlo. Tenía miedo. Tú ya estabas casado, ibas a adoptar. No quería arruinarte la vida. Y terminamos arruinando la suya. Cerró los ojos. Él necesitaba un padre, y tú lo fuiste. Eso es lo único que importa. No, María. Lo importante es que ahora lo sabe. Permanecimos en silencio un rato. Ella respiraba con dificultad, pero en su expresión había paz. Cuídalo, susurró antes de dormirse. Lo haré, respondí. Y lo dije con una certeza que no sentía desde hacía años. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Daniel se debatía entre la culpa y la necesidad de recomenzar. No sé cómo mirarte, me confesó una tarde. Te hice tanto daño, y yo a ti, le respondí. Te negué cosas que merecías saber. Pero no sabías la verdad. A veces el amor no necesita saberla para existir. Nos quedamos en silencio. Por primera vez, no había reproches, solo cansancio y ternura. Era como si después de tantas heridas, ambos hubiéramos entendido que no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a vivir con sus cicatrices. El quinto día, María empeoró. Los médicos fueron claros, necesitaba el trasplante en cuestión de días. Daniel quería donar, pero no era compatible. Yo lo era. El diagnóstico cayó sobre mí como un castigo y una oportunidad al mismo tiempo. Podía salvarla. La mujer que me ocultó a mi propio hijo, pero también la que lo trajo al mundo. Esa noche no dormí. Caminé por la casa con las luces apagadas, recordando cada etapa de mi vida con Daniel, su primer día de escuela, su primer diente perdido, la tarde en que me dijo ya no eres mi padre. Y pensé que tal vez la única forma de cerrar ese ciclo era devolverle la vida a quien, sin saberlo, me la había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, firmé el consentimiento para donar un riñón. El médico me miró sorprendido. ¿Está seguro, señor Méndez? Más que nunca, respondí. Daniel lloró cuando se lo dije. No puedo dejar que lo hagas. No se trata de ti. Se trata de que nadie más sufra lo que nosotros sufrimos por callar. La operación fue un éxito. María sobrevivió, aunque con una salud frágil. Yo estuve 2 semanas internado, y cada día Daniel iba a verme, con flores, libros, y esa torpeza hermosa de quien quiere compensar años de silencio con pequeños gestos. Una tarde, mientras me ayudaba a caminar por el pasillo, dijo, nunca pensé que pudiera sentir esto otra vez. ¿Qué cosa? Tener un padre. Y yo, tener un hijo. Nos reímos. Una risa suave, sin orgullo ni reproche. Esa fue nuestra reconciliación. No un abrazo épico ni una frase redentora, sino una caminata lenta entre pasillos blancos, compartiendo el mismo ritmo de respiración. Cuando me dieron el alta, María pidió verme. Gracias, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No merecía tu bondad. Nadie la merece, respondí. Se da o no se da. ¿Y tú por qué la diste? Porque Daniel la necesitaba. Y porque, en el fondo, yo también. Ella sonrió débilmente. Cuídalo, Julián. Pero no como a un niño. Cuídalo como a un hombre que está aprendiendo a perdonarse. Asentí. Fue la última vez que la vi con vida. Murió una semana después, en paz, sin dolor, con Daniel y yo tomándola de las manos. El funeral fue pequeño. Daniel habló con voz temblorosa, agradeciendo a los que dan sin esperar, a los que aman sin pedir permiso. Después, me abrazó y dijo algo que nunca olvidaré, te prometo que esta vez no voy a desaparecer. Y no lo hizo. Empezó a venir a casa los domingos, a cocinar, a arreglar el jardín. A veces traía flores para Lucía, las colocaba junto a su retrato y me decía, ella también fue parte de esto, ¿sabes?
si no fuera por ella, yo no habría tenido hogar. Y tenía razón. Hoy, meses después, sigo aprendiendo a ser padre de un hombre que un día fue mi hijo perdido y ahora es mi espejo. No hay un manual para esto. Solo paciencia, respeto y una verdad que, aunque llegó tarde, llegó a tiempo para salvarnos. A veces pienso que la vida me dio dos oportunidades para ser padre del mismo hijo, una para criarlo y otra para perdonarlo. Y ambas, de algún modo, me completaron. Porque entendí que la paternidad no está en los años que compartes, sino en la forma en que eliges quedarte cuando el amor se tambalea. Una noche reciente, mientras cenábamos juntos, Daniel me miró y dijo, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme adoptado? Lo miré a los ojos. Nunca. Ni cuando me gritaste, ni cuando te fuiste, ni siquiera cuando me llamaste por tu apellido. Sonrió, con lágrimas contenidas. Entonces, ¿me perdonas? No tengo nada que perdonar. Todo lo que pasó era necesario para encontrarnos de verdad. Y en ese momento supe que el dolor no se había ido, simplemente se había transformado en algo más grande, más noble. En una verdad que, por fin, podía respirarse sin culpa. Esa noche, al cerrar la puerta detrás de él, miré la casa iluminada y pensé que el ciclo, por fin, había cerrado. Pero no con un portazo, sino con un suspiro. Porque la justicia, cuando es del corazón, nunca destruye, repara. El resultado de la prueba llegó 11 días después, 99,97% de coincidencia genética. Daniel era, y siempre había sido, mi hijo biológico. Nos quedamos mirándonos sin palabras. El mundo se detuvo, y con él, el rencor. Toda una vida de dudas se resumía en una sola verdad: el hijo que adopté fue, desde el principio, el hijo que engendré sin saberlo. Desde ese momento, todo cambió. Activé de nuevo la cobertura médica a su nombre, y juntos cubrimos el tratamiento de María Pineda, su madre biológica. Cuando su cuerpo ya no respondió, me ofrecí como donante de riñón. Era compatible. Firmé sin pensarlo, no por redención, sino porque, después de tanta mentira, solo la generosidad podía cerrar el círculo. La operación fue un éxito, pero María murió en paz semanas después. Antes de irse, me tomó la mano y dijo, gracias por cuidarlo, Julián. Ahora sé que elegí bien. Daniel lloró como no lo veía llorar desde niño. Nos abrazamos, y sin palabras, entendimos que no quedaban reproches. Los meses siguientes fueron distintos. Daniel volvió a casa los domingos. Cocinamos, caminamos juntos, y por primera vez en años, la casa volvió a oler a familia. Me pedía recetas de Lucía, se reía con mis torpes chistes, y cada tanto, soltaba un gracias, papá, que me desarmaba por dentro. Un día me mostró su nuevo documento, Daniel Pineda Méndez. Llevaba los dos apellidos, el de su madre y el mío. No quiero borrar a nadie, me dijo. Quiero honrarlos a los dos. Y por primera vez, sentí que el pasado dejaba de doler. A veces pienso que la sangre puede unir a dos personas, pero solo el perdón las mantiene vivas. Porque ser padre no es cuestión de biología, sino de quedarse incluso cuando el otro decide irse. Daniel me llamó papá 2 veces en la vida, una para renegar de mí, y otra para agradecerme. La primera me rompió, la segunda me sanó. Y así entendí que algunas heridas no se curan con tiempo, sino con amor que no se rinde. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías ayudado desde el principio, o habrías esperado? Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.